del texto el libro que habla sobre ficción. Imagínense, muy llamativo este. Hoy vamos a hablar en esta edición de Nave Letras sobre El último planeta, cuentos de fantasía y ciencia ficción, que es del escritor Pablo Villavicencio. Lo tenemos aquí en esta mesa en la que vamos a comentar sobre este texto tan bonito y llamativo. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubí. Encantado aquí para poder hablar sobre mi libro El último planeta, cuentos de fantasía y ciencia ficción. Bien, gracias Pablo. Un gusto verte y hoy sí que engalanas este momento. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Pablo Alberto Torres Villavicencio nació en Chimbote el 16 de mayo de 1974. Es docente de lengua y literatura, egresado de la Universidad Nacional del Santa. Es miembro activo del grupo literario Isla Blanca desde el 2007. Ha desarrollado varias publicaciones en función de los cuentos de la revista Alborada y así también es coautor de los libros de cuentos de lobos y sirenas publicados en el 2007, Atravesando la nada, Reflejos y sombras y también sobre el resplandor de la tarde. Como vemos, tiene una vasta experiencia en función de lo que es la literatura. Él ha obtenido varios reconocimientos, pero en el 2020 exactamente obtuvo el segundo lugar en el primer concurso virtual de relatos cortos organizado por la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad Provincial del Salta. Muy bien, Pablo. Hoy nos engalana este momento los escritores Carlos Valencia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rubí. Bienvenidos a todos también. Agradezco la invitación. Hoy vamos a comentar el libro de Pablo, amigo de la casa. También un saludo cordial al profesor Rodolfo Coelho, que nos acompaña en esta mesa. Saludos cordiales con todos ustedes. Gracias, Carlos. Carlos Enrique Valencia Obeso es doctor en educación, especialista en lengua y literatura, egresado de la Universidad Nacional del Santa y es miembro activo también del grupo literario Isla Blanca. Ha publicado sus cuentos en diversas antologías en lo que corresponde el grupo. Así también nos acompaña en esta mesa y en este momento para poder analizar sobre el libro El último planeta, el profesor Rodolfo Coelho. Bienvenido, ¿cómo está, maestro? Muchas gracias, sí, gracias por la invitación y acá presentes. Gracias a Pablo por escribir un gran libro y a Carlos también por acompañarnos y sobre todo de Rubí, ¿no? Por ayudarnos a ingresar a través de esta maravillosa plataforma y hablar pues del último planeta de Pablo Torres. Gracias. El maestro Rodolfo Sánchez Coelho es escritor de narrativa de terror y ciencia ficción. Es docente universitario y facilitador pedagógico en la Dirección Regional de Educación de Ancash. En la beta de la ciencia ficción ha publicado Código Transhumano, Exterminio en Ciudad Fría en el 2019 y Chapacnap, Cuentos Andinos de Ecoficción en el 2023. Como ya vemos aquí, conocedor también de lo que es los libros de ciencia ficción, porque de eso trata El último planeta. Para hacer una breve reseña de este texto tan bonito y que también he leído y puedo dar fe de todo lo que nos presenta Pablo en este texto, que invitamos desde ya a cada uno de nuestros seguidores, amigos que siempre están llenos de poder visitar nuestras plataformas, el Grupo Literario Isla Blanca, les digo que El último planeta, cuentos de fantasía y ciencia ficción, se trata de un libro de cuentos fantásticos que trata de extraterrestres, vampiros, sirenas, fantasmas, robots, viajes en el tiempo, agujeros negros, computadoras súper inteligentes, mutantes, mundos paralelos
y también otros temas que ustedes van a descubrir al momento de, obviamente, leer el texto. Bueno, quienes nos acompañan entonces van a hacer el comentario, crítica constructiva sobre este texto. Y vamos a dar pase, en primer lugar, a Carlos Valencia. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Rubí. En efecto, el libro, esta es la edición que tenemos, que es del año pasado, El último planeta, cuentos de fantasía y ciencia ficción, de Pablo Torres, es un gran aporte para empezar. Pablo no es un novato en la publicación, ya tiene varios años trajinando en la edición y escritura de cuentos, y este es uno de sus libros insignes, donde reúne, pues, ya con cierta madurez, una serie de cuentos que muy bien has referenciado, con esta índole, esta temática especial. En principio, El último planeta se constituye en un aporte porque no hay, al menos en nuestra localidad, un libro de esa naturaleza, ¿no? Un libro que trabaje los temas de ciencia ficción, viajes en el tiempo, etc. El libro está constituido por 23 narraciones y todas ellas las he podido agrupar en tres, ¿no? Un primer grupo que voy a denominar La muerte y fantasía, un segundo grupo de cuentos denominado La máquina del tiempo y un tercer grupo titulado Yo Robot. Luego hablaré de cada uno de ellos. No hay un orden en los cuentos, todos tienen simplemente una aparición indistinta. No obstante, en el primer grupo de cuentos que puedo visualizar, titulado La muerte y la fantasía, el autor nos muestra relatos cortos que giran en torno a temas como la locura, el ejercicio mismo de la escritura, se juega con el rol del escritor y el lector y el creador. Y la muerte, en muchos de estos cuentos, aparece del lado de la autodestrucción, del lado del suicidio. Algunos personajes están, pues, motivados por sus propios temores, sus locuras también. Hay algo ahí de personajes desquiciados, ¿no? Que tienen pensamientos trastocados. Algunos de los cuentos que podemos citar es, por ejemplo, el cuento titulado Llamando, el cuento Reto, el cuento Asesinos, Billy, el flautista, el cuento Inmortal, etc. En este grupo de cuentos, Pablo juega también con lo mitológico, con la leyenda urbana. Es así que aparecen cuentos donde los protagonistas, que finalmente sabemos que son dos seres que ya no pertenecen a este mundo, trabaja bajo la imagen del ahogado, ¿no? Que es parte de la leyenda quichimbotana. Y en esa misma línea también aparece un personaje vampiresco, ya hablando del vampiro como un personaje mítico. También vamos a encontrar aquí en estos relatos las sirenas, o naturalmente con sus encantos y ese poder que tiene de atraer a los hombres hacia la desgracia, ¿no? Y un cuento que también juega con la niñez es el flautista, ¿no? Un flautista que tiene poderes curativos. Pero estos personajes mitológicos, de leyenda, que podrían parecer pintorescos, en verdad están dentro de un ámbito de muerte, de oscuridad, de tensión. Ese es el primer grupo, que en verdad no responde al título porque son cuentos que tienen otra dinámica. A partir del segundo grupo ya encontramos el mundo netamente de ficción de Pablo Torres. El segundo grupo lo he titulado La máquina del tiempo, en alusión a la novela de H.G. Wells del año 1895. Cuentos como Arrepentimiento, De regreso, El homínido o el cuento mismo El último planeta, todos tienen algo en común. Nos hablan de viajes en el tiempo, viajes en el espacio, viajes entre dimensiones. Y para ello, la forma de viajar en el tiempo es creando una máquina. Entonces, aquí la máquina que crean los científicos, todos estos personajes que aparecen, tiene un rol metafórico. La máquina se constituye en un elemento de escapatoria. Pablo Torres nos muestra en este segundo grupo un mundo derrotado, un mundo ya vacío, inhabitable muchas veces, y no solamente el mundo de la Tierra, nos muestra también otros mundos. Pablo tiene la capacidad de crear planetas, incluso crear otros universos. Asimismo juega con los nombres, ¿no? Los nombres de las máquinas, de los planetas, también tienen esta atmósfera futurista. En este grupo
titulado Viajes en el Tiempo, rol del ser humano, o en este caso los extraterrestres, quienes sean los personajes, es la escapatoria. Huyen de su designio, porque el designio que tienen es la desgracia, es la muerte, es la fatalidad, es la desaparición. Aquí la Tierra aparece inhabitable y muchas veces inhabitable por justamente la autodestrucción del hombre. Algo que debemos tener en cuenta, hago una cápite, es que la ciencia ficción no es una diversión en sí misma. Los relatos, la literatura de ciencia ficción tiene un trasfondo y el trasfondo tiene que ver con el rol, con el ejercicio, con la dinámica, con lo que hace el ser humano consigo mismo y con el mundo. Detrás de una literatura de ciencia ficción encontramos un retrato del ser humano, encontramos incluso una crítica hacia lo que estamos haciendo con el devenir de nosotros mismos. Los cuentos de este grupo, Viajes en el Tiempo, nos muestran la destrucción, nos muestran mundos que solo van al declive. Y el ser humano, que intenta viajar en el tiempo, que intenta huir de la desgracia, finalmente sucumbe, no logra escapar. Su destino siempre va a ser la desgracia, pero es una desgracia automotivada, es una desgracia que ellos mismos han generado. Hasta aquí tenemos una atmósfera tétrica, ¿no? Porque de ser cierto esto, no tenemos más que otra escapatoria. El tercer grupo de cuentos que puedo visualizar lo he titulado Yo Robot, jugando con la novela de Isaac Asimov del año 1950, que entiendo son las inspiraciones de Pablo Torres, que luego ya nos contará sobre quiénes son sus autores insignes. En Yo Robot, el protagonista son robots. Pero no los robots que conocemos, son robots humanizados, son robots superpotentes, superinteligentes, son robots que piensan, son robots que incluso tienen la capacidad de destruir al ser humano. En este grupo de cuentos, el elemento robot se humaniza hasta el punto de creerse el creador. Llega un momento donde cuentos como La Boda, Sentencia, Buscando o Negociación, los robots se creen dioses en sí mismos. Incluso llegan a desmerecer y a desconocer la existencia, si alguna vez la hubo, del ser humano. Y es que ellos se empoderan en su presencia del mundo, lo consideran como parte suyo. Estos robots inteligentes, programados, tienen una computadora sumamente potente que los domina, finalmente no tienen voluntad propia. Y es una analogía a la vida real, la vida humana. Los seres humanos a las finales no somos dueños ni de nuestra propia vida, porque el suicidio está mal visto, ¿no? Entonces, ahí Pablo de alguna forma está haciendo una analogía con el retrato de la humanidad. Este mundo futurista incluso se ve plagado de guerras. La humanidad ha pasado por 2 guerras mundiales, que destruyó pues miles de vidas, miles de espacios, la biodiversidad, etc. En este grupo de cuentos, titulado Yo Robot, los robots han llegado a tal punto de humanizarse que generan su propia guerra. Sería como una tercera guerra mundial robotizada. Hay 2 bandos donde luchan entre ellos por sobreponerse uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Estos robots finalmente llegan a convertirse en los mismos seres humanos, egoístas, ególatras, que se quieren empoderar y que finalmente están programados para destruirse los unos a los otros, ¿no? Ahí hay un rasgo muy humano que tienen estos robots. Estos robots este capítulo muestra el conflicto entre la máquina y el ser humano, donde el ser humano está supeditado. El ser humano está por debajo de estas máquinas. Es como en la novela El planeta de los simios, donde los simios son los que dominan el mundo ante los seres humanos. Aquí sucede lo mismo. Este mundo futurista, porque en algunos de los cuentos ya estamos hablando de el año 2050 y algo, 2048, etcétera, que no está tan lejano, ¿no? Nos muestra un mundo de desgracia, de guerras y de muchos intereses. Los robots están tan humanizados que finalmente terminan cometiendo los pecados capitales, ¿no? Que tenemos los seres humanos. También llama la atención los elementos que inserta Pablo, ¿no?
Pablo juega también con nombres que tienen mucho contenido, mucha sustancia. Uno de los robots, por ejemplo, se llama Adán, ¿no? En algunos de los cuentos toma el nombre de Adán, es el hacedor de la humanidad. Entonces, de alguna forma está trabajando con ese concepto religioso. Hay algunos robots que tienen que ver con los viajes en el tiempo y Pablo los denomina Ulises. Entonces, hay aquí varias referencias, ¿no? Pablo no solamente se limita a las referencias de la ciencia ficción, sino también trabaja con la mitología, trabaja con la leyenda urbana y crea su propio mundo. El mundo que nos presenta El Último Planeta es un mundo que por más futurista, por más robotizado, por más computadoras gigantes que tengan, el ser humano está presente. Si no está presente como la raza en sí, los robots tienen estos rasgos humanos y tienden a humanizarse. Este grupo de cuentos, son 23 cuentos en total, reflejan pues toda la dinámica y las lecturas de Pablo, ¿no? Que no solamente tienen que ver con la ficción y la fantasía. Detrás de estos cuentos de ficción encontramos un retrato de la humanidad, nuestros vicios, nuestros vacíos, nuestras ilusiones. Es un libro donde no vamos a encontrar, por ejemplo, el amor platónico, el amor idealizado, ¿no? Hay un cuento titulado Boda, donde el autor juega pues con la relación de dos personajes y al final nos enteramos que uno de ellos no es un ser humano, ¿no? Y ya sobre la técnica, sobre la construcción de los finales de los personajes, tal vez podamos hablar más adelante. Entonces, cerrando esta intervención, el libro El Último Planeta es un libro diverso, es un libro heterogéneo hasta cierto punto, con un marcado, desde mi punto de vista, un marcado grupo con cuentos que hablan de la muerte, de la fantasía, un grupo que habla sobre viajes en el tiempo y el otro que habla sobre los robots. Esa es mi primera apreciación, Ruby. Muchas gracias y felicitaciones a Pablo. Gracias, Carlos Valencia, por este aporte tan importante y significativo que has realizado de la obra de Pablo Torres, que es importante que nuestros oyentes, amigos, seguidores puedan palpar sobre todo lo bonito que nos trae este texto. Pero también vamos a escuchar al maestro Rodolfo Coelho a ver cuál es la expectativa que él tiene de esta obra, como conocedor también de lo que es ciencia y ficción. Le damos pase. Bienvenido. Muchas gracias. En primera instancia, me gustaría relatar brevemente cómo conocí a Pablo. Nosotros siempre por la naturaleza del trabajo vamos a Chimbote y vamos a las escuelas, ¿no? Y cuando estaba ahí yo hablando un poco de mis libros, me di con la sorpresa de que había un profesor que también escribía ciencia ficción. Y entonces yo conecté rápidamente porque por mi lectura de las antologías de Isla Blanca ya sabía, al menos por nombre y por sus escritos, quién era Pablo Torres, ¿no? Pero esa vez tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y de intercambiar algunas palabras, ¿no? Con respecto a esto que nos apasiona, que es la narrativa, pero en una beta muy especial, ¿no? Que es la ciencia ficción. Me dio mucha alegría que él pueda haber cumplido la promesa que creo que me dijiste en el 2019, Pablo, de que ya tenías un conjunto de cuentos que podría ser un corpus orgánico y convertirse en un libro, ¿no? Lo cual se ha hecho realidad, ¿no? Y que hasta el momento tiene dos muy, muy buenas ediciones, ¿no? Tuve la oportunidad, gracias a Pablo, de hacer el prólogo y voy a comentar un poco brevemente acerca de las ideas que me hicieron aflorar los relatos de Pablo Torres, ¿no? En primer lugar, este libro, el Último Planeta, pues al tratar de ciencia ficción, nos hace entrever la esencia misma de la ciencia ficción. No es un relatos de full escapismo donde se ve con ingenuidad los avances tecnológicos, sino todo lo contrario, ¿no? La ciencia ficción, como decía la gran Úrsula K. Le Guin, autora ¿no? de La Rueda Celeste o de La Mano Izquierda en la Oscuridad, por ejemplo, ella decía de que la ciencia ficción es una inmensa metáfora, ¿no? ¿Y qué metaforiza? Pues metaforiza los problemas, las ansiedades y los conflictos del hombre moderno, posmoderno,
en todo caso. Entonces, la ciencia ficción es una comparación del mundo, de lo que sufrimos, de lo que vivimos, pero a través del filtro científico-tecnológico, ¿no? ¿No? Sobre todo avisorándose hacia el futuro, ¿no? Los cuentos de Pablo Torres refrendan muy bien la ciencia ficción en su sentido contemporáneo, ¿no? ¿No? Como esta gran metáfora donde está el hombre como en una probeta gigantesca que viene a ser el siglo XXI y donde nos transformamos, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? En tal sentido, el libro de Pablo Torres, El último planeta, tiene una característica muy interesante que me ha llamado la atención, ¿no? Que viene a ser esta tensión, este conflicto que vive el hombre entre la tecnofilia y la tecnofobia, ¿no? Todos sus cuentos, todos sus personajes, ¿no? Están influenciados por la tecnología, por un avance, ¿no? Estratosférico, futuro de la tecnología. Y tienen seguramente una gran admiración hacia ella, ¿no? No se ve en los cuentos, no se dice exactamente que ellos admiran la tecnología, pero yo sé como ser humano y ustedes también que estar insertos en un mundo hipertecnologizado te genera un asombro frente a la tecnología. Entonces, no, tácitamente los personajes tienen un amor a la tecnología, a la tecnofilia, ¿no? Pero asimismo sufren sus consecuencias, como nosotros mismos también. Entonces también tienen un miedo y un terror a la tecnología, ¿no? Esta tensión, obviamente, hablando de nosotros, no son mundos más adelantados, no son mundos diferentes al nuestro, son mundos que quizás existen en dimensiones paralelas o son mundos futurables que recién van a llegar, ¿no? Los que se avisoran en el último planeta. Sin embargo, hablando de nosotros mismos. Entonces, la ciencia ficción es pues el futuro presente, ¿no? Los cuentos que me han gustado más son, por ejemplo, La Invasión. La Invasión, hay dos razas extraterrestres que se hallan enfrentadas por la posesión de un elemento natural que se llama el Semar, ¿no? Más allá del cautivante argumento, que voy a dejar para que los lectores lo puedan ya leer al acercarse a sus páginas, lo que quiero dar a entender es de que este relato no es más que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Habla de la explotación de los recursos naturales y de cómo la apropiación de determinados recursos que suelen ser indispensables genera una serie de conflictos y problemáticas, donde más importa la consecución de ese elemento que inclusive la misma vida de las personas, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad, ustedes lo pueden darse cuenta, ¿no? Esto aquí, Pablo, creo que transparenta muy bien esa característica inmanente del ser humano, ¿no? Que está sustentado en el concepto de hegemonía hidráulica, ¿no? ¿No? Que quiere decir que cuando un imperio o un grupo de personas no se apropian de un recurso y tienen dominio sobre él con el fin de sojuzgar a otras sociedades, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, China cuando se apropió del agua, o Inglaterra cuando los árabes cuando tuvieron el dominio de la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando leía La Invasión me iba imaginando rápidamente de que el cuento nos estaba hablando pues de nuestro propio egocentrismo con respecto a un mundo que quizás nos alberga pero que no nos pertenece, que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces tenemos un primer relato que justamente está hablando de esa relación, ¿no? Entre el futuro y el presente. Otro relato interesantísimo es Negociación, ¿no? En Negociación se expresa cómo la violencia viene a ser el único recurso, ¿no? Que sostiene a la humanidad, ¿no? Para poder ser parte o defender sus intereses. Vemos que este locus horridus en el que hemos convertido el planeta está prácticamente, ¿no? Sustentado en el cuento Negociación del último planeta. El personaje Morden es un personaje entrañable, ¿no? Morden simboliza, miren, no sé, a quienes muerden, trituran, devastan, liquidan por meros intereses
materialistas a la naturaleza y a nuestros mismos prójimos. Entonces, digo, ¿por qué entrañable? Porque es una especie de contramodelo de lo que debería ser el ser humano. Morden simboliza justamente a toda una humanidad alienada que busca nada más y nada menos que la autodestrucción del hombre, como si en nuestro ADN, ¿no? Estuviese este virus que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso digo de que Morden es entrañable, porque prefigura el antimodelo del ser humano del futuro. Hay una rama de la ciencia ficción que últimamente ha tenido mucho auge, que es el solar punk. En el solar punk ya no tenemos utopías, perdón, ya no tenemos distopías, ¿no? Esos futuros donde ¿no? La sociedad es un lugar indeseable, ¿no? Lleno de control y de autodestrucción, ¿no? Sino que el solar punk nos está hablando de utopías, en la cual el ser humano desde el presente podría a través de la tecnología hacer que el futuro sea un mundo mejor. Entonces ya no estamos viendo en las utopías del solar punk, ¿no? Esos escenarios apocalípticos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo mundos más ideales, ¿no? Casi cercanos a las sociedades que hablaba Platón en la República o Tomás Moro en Utopía, ¿no? Son sociedades que gracias a la tecnología, ¿no? Nosotros hemos podido evolucionar hacia un mejor mundo, hacia un mejor lugar, ¿no? Entonces, el solar punk, ¿no? Pareciera que es una reacción justamente a este nuevo tipo de ciencia ficción. Nosotros hablamos de un futuro terrible, ¿no? Que también está en los cuentos del último planeta. Y el solar punk, pues abre una nueva beta en la que más bien el futuro es un poco mejor, ¿no? Algunas de estas características del solar punk también se pueden encontrar pues en los cuentos del último planeta, pero muy entre líneas, ¿no? A ver, vamos a ver, Pablo, si realmente no me equivoco de la hipótesis que estoy esbozando, porque a veces en medio de lo trágico, ¿no? También se esconde un poco la luz, ¿no? Otro cuento del libro importante es Nieve Amarilla, ¿no? En Nieve Amarilla hay un personaje que es el comandante Dogón, ¿no? ¿No? Este comandante se ve envuelto en un mundo paralelo, al final que resulta casi indistinguible con el mundo actual. Entonces acá también hay otra metáfora en el relato Nieve Amarilla, ¿no? Hay la metáfora de lo que también ahorita existe, ¿no? Ese mundo, ese metamundo, ese multiuniverso que están creando las redes sociales y el Internet, ¿no? Muchas personas que viven en dos vidas, ¿no? La vida cotidiana, simple y sencilla que tenemos nosotros, y también la vida ultra interesante y moderna que da las redes sociales, ¿no? El cuento habla de justamente de cómo los seres humanos o nuestro cerebro, ¿no? A veces hace indistinguible lo que es una fantasía virtual de lo que es una realidad. Entonces es un cuento al que hay que ponerle también mucho interés porque sigue metaforizando el mundo actual, ¿no? A mi entender, el cuento que es patognomónico de la obra es Buscando. En Buscando, en este relato, hay una dramática alegoría de la búsqueda del ser humano por su identidad, algo que también es propio también de nuestra época. Es como si nosotros estuviésemos siendo desnaturalizados por las consecuencias de la sociedad contemporánea, ¿no? Como las grandes brechas socioeconómicas, la crisis ambiental, la debacle de los valores, el hiperconsumismo, está haciendo que el ser humano pierda su esencia o que no sepamos exactamente qué somos o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En el cuento Buscando, ¿no? Precisamente nosotros podemos ver dos grupos, ¿no? Dos grupos de guerreros robóticos que han sido programados para olvidar su pasado, ¿no? Esto coincide muy bien
con lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Es como si se quisiera formar un ente amoral, ahistórico, apolítico, como lo es quizás, ¿no? En parte, la juventud actual y también nosotros mismos, ¿no? Lo mismo está sucediendo en Buscando. Se ha tratado de borrar la memoria de los guerreros para que no sepan que antes existieron no solo robots, sino seres humanos, ¿no? Lo mismo que está sucediendo seguramente ahora, ¿no? Por la eclosión de las inteligencias artificiales y de los demás problemas que ahora actualmente suelen ser irreversibles ya, como la crisis ambiental, que están haciendo que nosotros también perdamos nuestra esencia, ¿no? Entonces, El último planeta es un libro que en la mayoría de los cuentos siempre nosotros vamos a encontrar conexiones con los conflictos y las angustias contemporáneas, y eso es lo que le da pues su mayor eficiencia y su mayor interés, ¿no? No, la ciencia ficción se está convirtiendo en esa herramienta para poder desmontar, analizar la sociedad y al espíritu humano y de repente comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Los robots que presenta Pablo Torres, ¿no? Por esta misma característica que acabo de mencionar, son robots que al ser máquinas frías y programadas, lo que buscan es, pues, asemejarse al ser humano, ¿no? Quieren tener deseos de libertad, posiblemente ansían amar, ¿no? Y esto me hace recordar, seguramente que es una gran influencia de ti, Pablo, ¿no? Que viene a ser Isaac Asimov, ¿no? Con la referencia del hombre bicentenario, ¿no? Su gran obra donde hay un robot que tiene muchas similitudes con las máquinas, androides, que también nosotros vemos en tus cuentos, ¿no? Y, y asimismo, ¿no? También encontramos una impronta bastante palpable de Philip K. Dick en los relatos de Pablo Torres, ¿no? ¿No? Puesto que Philip K. Dick, como Ray Bradbury, ¿no? Trataron de que la ciencia ficción no se funda solamente en la llamada ciencia ficción hard, que era una ciencia ficción adscrita más que todo a analizar los procesos científicos y tecnológicos, ¿no? Sino que ellos, ¿no? Bradbury y Dick, trataron de que la ciencia ficción no trate de reflejar la problemática de la humanidad, ¿no? Ya no describían tanto lo científico, tanto las máquinas, ¿no? Sino lo que se trataba de ver era de qué forma la tecnología estaba impactando, estaba influenciando positiva o negativamente a la humanidad, ¿no? Entonces, toda experiencia entonces del escritor de ciencia ficción, creo que ahora en la época contemporánea nos se sitúa en esa caracterología de hacer que la ciencia ficción nos ayude a ser más humanos. Y en ese sentido, tiene una esencia mucho más humanizante la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que si hay alguna literatura que representa con más precisión lo que somos ahora en el siglo XXI, ¿no? No es la literatura quizás realista, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Sino que es precisamente la literatura de ciencia ficción, porque ya no podemos entender al ser humano sin la tecnología, ¿no? Bueno, en síntesis, yo quisiera culminar manifestando que El último planeta es un libro que nos representa y que por lo tanto su lectura va a ser absolutamente estimulante, ¿no? Porque nos va a ayudar a encontrar ese paraíso perdido del que nos hablaba John Milton, que aún estando perdido, ¿no? Puede ser encontrado, ¿no? Si es que nosotros podemos reflexionar sobre problemas que nos aquejan y que se vuelven tan fluidos gracias justamente a que se presentan a través de la vertiente de la ciencia ficción, ¿no? Ciencia y tecnología, parte de la humanidad, y la humanidad también influido por la ciencia y tecnología, ¿no? Ese viene a ser el substratum del último planeta,
que espero que todos lo puedan disfrutar y augurar que la ciencia ficción va a tener un largo camino, sobre todo en Ancash, que últimamente se está despertando el interés por la ciencia ficción, ¿no? Tenemos algunos autores que ya habían dado algunos esbozos, ¿no?, de la ciencia ficción, como en El retoño de Eugene Vélez Moro, por ejemplo, que hay un viaje por el tiempo, ¿no? O como por ejemplo los relatos de Pablo Torres, y también algunos relatos del profesor Gonzalo Pantigoso, ¿no?, que ya habíamos leído en las antologías, algunos textos relacionados a la ciencia ficción, ¿no? Y por el área andina, ¿no? Por ejemplo, Luisa Polín también va a publicar un libro de textos precisamente de ciencia ficción, aparte de que él ya está en el mundo del terror y la fantasía. Y mi persona, ¿no?, que también ha tenido la coincidencia de escribir sobre este tema, seguramente influenciado por la década de los 80, donde no sé, tuvo un influjo muy grande, ¿no?, de la ciencia ficción estadounidense hubo en la sociedad peruana, ¿no? Y tal vez, Pablo, también seguramente desde ahí viene también tu amor por la ciencia ficción, ¿no? Muy, muy posiblemente, ¿no? Eso es lo que podíamos mencionar hasta el momento de este gran libro. Y bueno, dejamos pues la palestra para seguir hablando al respecto. Muchas gracias. Gracias, maestro Rodolfo Coelho, gracias por los aportes relevantes que nos ha brindado el día de hoy, esa crítica, ese análisis que ha deducido del texto, este libro de Pablo Torres, El último planeta. Y es muy significativo este momento en donde ustedes como escritores, como lectores y conocedores de la materia en lo que es ciencia y ficción, nos brindan para que todos nuestros amigos, seguidores, espectadores de la plataforma puedan también saber más sobre este libro tan interesante que es de Pablo. Ahora sí, Pablo, ¿tienes algún comentario adicional aparte de lo que ya han hecho nuestros amigos aquí en esta mesa? Sí, bueno, muchas gracias por la participación de todos. Este programa del Grupo Literario Isla Blanca. Lo vamos a subir a las redes. Lo vamos a subir a las redes. A ti, Ruiz, por estar apoyando. Y al profesor Rodolfo Sánchez Coelho, bueno, él es invitado, pero algo que hay que señalar, por ejemplo, es que él aparece en el prólogo, no solo de la primera edición, sino de la segunda edición del libro. Él está en mi prólogo, porque yo le pedí que me hiciera el prólogo. ¿Y por qué se lo pedí? Porque es una voz autorizada aquí en Ancash, porque él ha hecho estudios sobre lo que es la literatura de ciencia ficción ancashina. Entonces dije, pues, ¿quién mejor aparte que lo conozco, ¿no? Como dice él, nos conocimos en esto de cuando él vino a hacer capacitaciones, recuerdo en el colegio Augusto Salazar Bondi, y por ahí empezamos la conversación. Pero bueno, antes de eso ya sabía de su libro, y sabía que inclusive pues como que había estado haciendo un estudio sobre todos los que escribíamos algo de ciencia ficción. En ese momento todavía no sacaba El último planeta, pero ya posteriormente bueno, ha sido publicado, ¿no?, desde el año pasado, y este año pues está la segunda edición. Algunas cosas que dijo el profesor, por ejemplo, sí es interesante, ¿no? Por ejemplo, hacer ciencia ficción dura, pues es bastante difícil en realidad, porque aparte de que, por ejemplo, ya puede ser que consigas datos científicos precisos, ya, que ahora está el internet, ¿no?, para poder poner muchos datos científicos, ser lo más estricto en eso. Pero aparte de eso, ¿no?, aparte de eso, que uno sin ser científico es un poco más difícil hacer ciencia ficción dura, es como armar una historia, ¿no? A través de la ciencia ficción dura. Porque a veces, o sea, no solamente quieres hablar de términos científicos, sino que quieres armar toda una historia y dar un mensaje. Entonces, bueno, para mí, de hecho, pues la ciencia ficción blanda, como dice el profesor, que como que lo he llevado por ahí, y muchos lo han llevado por ahí, me parece una mejor manera de dar un mensaje a la sociedad, o sea, de poder influir en la sociedad. Me parece que la ciencia ficción blanda, digamos que desarrolla mucho mejor eso, ¿no?
que la ciencia ficción dura, que quizás solamente unos especialistas podrían entenderlo. O sea, si hacemos ciencia ficción dura, pues unos cuantos quizás la entenderían, ¿no? Pero a través de estos, de la ciencia ficción blanda, podemos llegar pues a todo público. Eso pues me parece muy importante. Luego, es cierto, ¿no? A veces como que me he ido más a la distopía que a la utopía. En estas historias se ve, ¿no? Esos finales ahí, que más parecen tragedia que otra cosa. Pero, bueno, personalmente, o sea, no es que yo personalmente no espero que eso se cumpla. Inclusive lo dije otra vez, que en realidad, pues, más bien las predicciones a veces son para que no se cumplan. Yo espero en realidad que no se cumplan y que si se cumplen, pero que haya una solución a eso. En realidad lo que escribo es más que todo para hacer tomar conciencia que eso podría darse, ¿no? Eso podría darse, pero no espero pues que la humanidad se estanque en eso, sino que de hecho encuentre una solución. Es cierto, hay muchos peligros, ¿no? Y a veces la ciencia ficción, los escritores de ciencia ficción lo que han hecho es señalar esos peligros que podrían darse en un futuro distópico, pero justamente para que el humano razone y diga, oye, pero hay un peligro, ¿no? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo lo resolvemos? Eh, Mire, uno de los, si bien yo leía a Julio Verne y sí, he leído bastante de él, pero lo que me conmocionó ya entre la niñez y la adolescencia, lo que así fue como que un remesón, fue haber leído a Gestar Escala de Philip K. Dick. Si bien no es su mejor novela, si bien él tiene El hombre en el castillo, tiene Sueñan los androides con ovejas eléctricas, tiene otras, ¿no? Gestar Escala, digamos, no es la más conocida y la crítica misma no. Pero lo que me llamó la atención de Gestar Escala, cuando la leí ahí, porque mi madre lo compró, fue que habla de Joe Ferwin, que era una persona que hacía vasijas era en el futuro, y su vida era monótona, porque había un sistema que era un sistema como una especie de socialismo comunismo, que el Estado lo controlaba. Era una sociedad controlada, esas sociedades controladas futuristas donde el humano no tiene libertad y donde, bueno, recibía una cierta pensión, pero no podía hacer lo que él quería porque estaba siempre vigilado. Entonces llega un momento en que él se deprime en esa sociedad tan controlada, en la cual él no podía tener sus sueños, y está casi a punto ya de eliminarse, está pensando ya hasta en el suicidio, pero de pronto conoce a un ser de otro mundo, ¿no? Que le dice, te voy a pagar tanto si tú vienes y me ayudas a reconstruir el planeta Labrador, un planeta en otro lado, ¿no? Y de repente él dice, yo, un ser insignificante, ¿no? De repente se me da la oportunidad de poder participar en un proyecto, y un proyecto más grande, y que era reconstruir una ciudad donde habían existido seres superiores al humano. Por ejemplo, este ser que lo había contactado era un Spelus, era un ser gigantesco y que tenía poderes inclusive, ¿no? Y, y según se relata en esta historia, había otros seres que prácticamente eran como dioses, ¿no? Entonces ahí uno dije, oye, a veces uno puede tener una vida insignificante, pero quizá han existido otras razas, quizá han existido otros mundos, quizá ha habido otros seres, ¿no? Quizá hay más vidas, ¿no? Y es justamente lo que a veces las obras de ciencia ficción me fueron dando, es la posibilidad de que a pesar quizá de tener una sola vida y quizá vivir a veces limitado por las condiciones, pero hay la posibilidad de soñar con otros mundos y con otras vidas, con otras posibilidades, ¿no? Ir más allá de lo que quizá el sistema y el medio me ha dado. Entonces, yo entiendo que permite la ciencia ficción, o sea, poder trascender todos esos límites. Entonces, bueno, en el último planeta, por ejemplo, ahí en este cuento, que da nombre, si bien es una colección de cuentos, da nombre que es el último planeta, hay la amenaza de un agujero negro. Eso también, el agujero negro también ha sido un misterio para mí y hasta ahora sigue siendo en realidad un misterio para la misma ciencia. No se sabe bien qué hay en el interior de un agujero negro. Inclusive, algunos, por ejemplo, dicen, oye, podemos vivir en el interior de un agujero negro, a lo mejor nuestro universo, hay esas hipótesis, se encuentra dentro de un agujero negro. Otros dicen, quizá un agujero negro
es la entrada a otros mundos. A lo mejor se ingresa por el agujero negro y el que sale de ahí puede salir por un agujero blanco. Entonces quizá es un puente, una entrada a otra dimensión. Eso también es una, bueno, es quizá fantástico, pero en realidad es parte de ese misterio. Hasta ahora, por ejemplo, los que han estudiado, en este caso, por ejemplo, Hawkins eh, habla de que inclusive, a pesar de que el agujero negro atrae todo, o sea, ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro, y sin embargo hay algo que parece contradictorio, porque según la radiación de Hawkins, el agujero negro emite radiación y emite partículas. Entonces, oye, pero ¿cómo va? Si el agujero negro atrae todo, ¿cómo es que puede emitir radiación y partículas? Bueno, según Hawkins habla de lo que es una especie de frontera, el horizonte de sucesos, en el cual pues se estarían escapando partículas, pero que se llaman partículas virtuales. O sea, en la física, ¿por qué le llaman partículas virtuales? Porque nadie ha podido en realidad observarlas. Nadie ha podido en realidad decir, oye, aquí están las partículas virtuales. O sea, simplemente se supone que están ahí y se explican mediante la matemática. O sea, matemáticamente, según esos cálculos, se supone que tienen que existir. O sea, la matemática se puede hacer demostraciones de que en realidad pues hay partículas que escapan del agujero negro, pero como no se pueden evidenciar, entonces son partículas virtuales. Entonces, ahí inclusive la ciencia ficción un poco que se parece ya a lo que es la física cuántica, porque llega a una etapa en que las cosas a veces en la ciencia se demuestran matemáticamente, pero ya no se pueden evidenciar de manera tangible. No se puede, no hay modo. Está más allá, es como la energía oscura. Por ejemplo, la energía oscura, eh, hay hipótesis, pero en realidad nadie la ha visto. Nadie sabe de ella. O sea, se sabe por los efectos, ¿no? Porque el universo se está expandiendo. Pero en realidad nadie ha podido verla, nadie ha podido medirla. Bueno, quizá medir la aceleración, ¿no? de los cuerpos, pero no hay forma de decir, oye, esto es la energía oscura. Hay hipótesis, ¿no? Entonces, un poco, como digo, la ciencia, en esos casos, un poco que ya se asemeja a la ciencia ficción, porque ya como que es un poco especulativa, un poco ya entra en los que son las hipótesis, ¿no? Las posibilidades, esto podría ser, la teoría de cuerdas, por ejemplo, también es una hipótesis, ¿no? En realidad, hasta ahora la teoría de cuerdas no ha sido demostrada, es una propuesta, que en realidad, pues, no es solamente partículas lo que existen, sino que prácticamente esas partículas serían parte de cuerdas vibrando, ¿no? Sería todo vibración. Entonces, eso la ciencia lo dice, pero en realidad no hay forma en realidad de comprobarlo. Entonces, la ciencia ficción también un poco, como digo, se asemeja a eso. Y bueno, creo que al hacer ciencia ficción, pues de algún modo, digamos, también estamos de algún modo, pues contribuyendo a dar nuestras hipótesis de lo que podría ser, ¿no? Estamos contribuyendo, damos hipótesis de posibilidades. Ya pues más adelante se verá que, oye, acertaste o acertaste por este lado, oye, este escritor o esta persona o estos escritores, ¿no? Todos nosotros en conjunto. Mira, han acertado en este punto, ¿no? Como que por ahí pudieron llegar, pero bueno, al menos contribuimos de algún modo, ¿no? Y bueno, por eso es que, bueno, eso es lo que quería hablar por ahora, ¿no? Gracias, gracias Pablo por esos comentarios, por la impresión también que has tenido, nos brindas acerca de lo que has escuchado y también lo que nos das a conocer, porque es fruto de tu esfuerzo, de tu conocimiento y sobre todo porque es lo que tú impartes, ¿no? Ese futuro, ese devenir que nos presentas en cada una de tus historias, de tu texto. Muy interesante, importante. ¿Hay algún aporte final para ya culminar esta sesión de Nave de Letras? No sé, Carlos Valencia, si tienes algún aporte final para poder cerrar este momento. Sí, gracias. Claro, bueno, escuchando a Pablo, confirmamos lo siguiente, ¿no? Que
siempre hay que investigar para escribir literatura, ¿no? Pero no se puede hacer ciencia ficción si uno no está enterado, ¿no? Y Pablo ha citado teorías que también las hemos escuchado, los agujeros negros, Hawking, y todo ello es parte ya de las matemáticas y la física. Entonces Pablo es un autor enterado, juicioso, leído, y sobre esa base científica es que construye estos elementos. Porque no se trata solo de ficcionar sobre la nada, ¿no? Toda literatura tiene una base real, y es lo que Pablo ha hecho, ¿no? Él habla de los agujeros negros, que está justamente en el cuento El último planeta. Y es importante la indagación, la investigación, para poder construir los cuentos. En el caso del último planeta, este libro que tiene temas tan llamativos, tan atractivos, también quisiera mencionar la parte técnica, que es tan o igual de relevante. En el caso de Pablo, desde que uno comienza a leer el libro, él tiene esa facilidad de trabajar con los narradores, ¿no? El primer cuento, por ejemplo, está narrado en primera persona, que ya llama la atención. Juega con la segunda persona, pero veo que se siente más cómodo en un narrador omnisciente. Entonces, eso ya nos dice algo de un escritor que puede transitar por estos elementos narrativos. Son cuentos cortos, ya los lectores cuando tengan acceso al libro lo verán, son cuentos cortos, pero a pesar de su brevedad, encierran mundos, ¿no? Encierran toda una narrativa filosófica que nos hace reflexionar y cuestionarnos nuestra propia humanidad. Ahora, esta narrativa corta es propia de Pablo, pero también él puede escribir largo. Yo coincido con el prólogo que hizo acá el maestro Rodolfo Coelho cuando mencionaba que el cuento Buscando, cito al profesor, es un relato paradigmático. Y hace un momento mencionó que es el que más nos representa. Y en efecto, ¿no? Este cuento que nos habla pues de este enfrentamiento de las máquinas donde el ser humano pasa a un plano casi inexistente, nos refleja como tal. Pero desde el punto de vista técnico es un cuento que genera mucha tensión, es un cuento que está direccionado de la mano de un personaje que está humanizado. A donde quiero llegar es que Pablo trabaja muy bien la parte técnica, la parte de netamente la experticia en la construcción de las tramas. Y uno de los elementos donde, bueno, conozco a Pablo hace 18 años, he podido ver su trabajo desde su génesis, es los finales. Um, Uno comienza el cuento y muchas veces se entera al final que el malo es el protagonista, o se entera en la última línea que al final todo es una destrucción, o se entera en la última línea de estas técnicas de las vueltas de tuerca. Es muy importante trabajar la técnica en el remate de los cuentos, porque Pablo no se va por el lado fácil, ¿no? Y todo era un sueño, o lo despertaron, no, él sigue en ese mundo y es impactante la forma como va terminando los cuentos. Estos finales sorpresivos. Y el mismo ejercicio que hizo el profesor Rodolfo, ¿no? Sí, yo coincido, el mejor cuento para mí es Buscando, por la parte técnica, la parte que representa la esencia de la ciencia ficción, y porque es un cuento que nos refleja como seres humanos, ¿no? Es como una tercera guerra mundial en versión ficción. Otro cuento también que es, a mi parecer, muy logrado, es el cuento Involución, desde su mismo título, ¿no? El ser humano involuciona. Básicamente es una espiral, un cuento dialéctico donde el ser humano llega al punto de destruir su terruño y luego vuelve a construir y a destruir, y al final siempre hay un ser humano primitivo que no es alguien más que el que comenzó de cero. Es un cuento que juega mucho con la dinámica, ¿no? De la autodestrucción del mundo. Y otro cuento que a mí, Pablo, en lo particular me gustó mucho por cómo se juega con estas dos dimensiones, estas dos historias, es el cuento de Regreso, ¿no? Donde el personaje se llama Ulises y claro, habla de un viaje interplanetario, interestelar, ¿no? Haciendo alusión pues al personaje griego, ¿no? Cómo se juega con los tiempos, con la intriga, con el suspenso, donde los personajes creen haber llegado a un punto y nadie y nada es igual que antes, donde desmienten pues la existencia de Marte cuando en verdad es lo contrario. Es un cuento que juega mucho con estos paralelismos, ¿no? Y en fin, así cada uno de los cuentos en Pablo se evidencia la parte técnica, que es en lo que me quiero centrar en esta última parte. Es importante esa construcción, ese elemento. Y por último, Pablo no se hace problemas con el lenguaje.
no vamos a encontrar un cuento abstruso, duro de entender, no. Los cuentos de Pablo Torres discurren de forma llana, tranquila, el lenguaje es bastante asequible, la profundidad está en la construcción de lo que nos refleja en esencia, ¿no? ¿Qué nos dice del ser humano como tal? Y ese creo que es uno de los mayores aportes, ¿no? Que a pesar de ser un libro de ciencia ficción, eh, nos llama justamente a la reflexión de qué estamos haciendo, a dónde vamos, lo que decía el profesor Rodolfo, estamos en la tecnofilia o la tecnofobia, ¿no? Cómo coexistimos con la naturaleza de la tecnología y hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos o no queremos ir. Ese creo que es la lección final del libro, ¿no? Una autorreflexión sobre nuestro posicionamiento aquí, hoy y ahora, ¿no? Felicitaciones, Pablo, el libro me gustó mucho, ya lo habíamos comentado antes, y esperamos tener más cuentos de esta naturaleza. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Gracias por esos últimos alcances, Carlos, sobre el texto de Pablo. El último planeta. Acuérdense, amigos. Ahora damos paso al maestro Rodolfo Coelho, algunas palabras finales, comentario, por allí un último detalle ya para cerrar este programa y nueva edición de Nave de Letras. Bien, gracias. Claro, en realidad el fomento de la ciencia ficción es una vertiente literaria que creo que tiene mucho para dar en la sociedad y sobre todo para la educación, ¿no? Entiéndase de que tanto Pablo como yo, ¿no? Aparte de esbozar algunas historias literarias, también somos docentes y yo encuentro en la ciencia ficción una oportunidad para poder hacer que las personas, que los seres humanos en formación puedan aproximarse de manera más estimulante a la lectura y al conocimiento de las ciencias. Este género tiene mucho impacto en los jóvenes, ¿no? Eso es lo que a nosotros en realidad nos alegra bastante, ¿no? Y debe ser porque el joven está en contacto pues con los streaming, con los celulares, ¿no? Cada vez se ven en la televisión, en los más media, ¿no? Informaciones que, como bien decía Pablo, antes eran de fantasciencia, ¿no? Pero ahora prácticamente son una realidad, ¿no? ¿No? Estamos viendo robots y los chicos lo ven, ¿no? En la televisión, ¿no? Robots que, por ejemplo, están diseñados para divertir a los ancianos, ¿no? Ya son robots que tienen cierto, podemos decir, matiz ya humano, ¿no? En todo caso, ¿no? Puesto que está haciendo una misión que para un mismo ser humano es difícil y complicada y quizás no la quiere hacer, el robot lo puede hacer. Entonces ya aquí el robot es más humano que el ser humano. Podemos ya decir, verlo así, ¿no? No, los chicos ven esto, ¿no? Están viendo de que ahora ya se pueden inocular, Pablo, no sé si tú has escuchado esto y seguramente te va a alegrar también muchísimo, ¿no? Ya se puede inocular un chip para disolver los recuerdos negativos en la mente de las personas. Ya es una realidad, lo que Kadik lo dijo, ¿no? Entonces ahora, lo que la ciencia ficción era antes, pues un avisoramiento del futuro, ahora creo que es nada más que el reflejo de nuestro presente, ¿no? Entonces, cuando la gente, los estudiantes leen ciencia ficción, como que se ven más reflejados y esto obviamente les va a inducir a querer leer, va a potenciar sus capacidades cognitivas, intelectuales y podemos lograr lo que se hace tan difícil, ¿no? Ahora que eso, que los estudiantes lean, ¿no? Entonces, la ciencia ficción también tiene esa particularidad, ¿no? Yo lo estoy viendo desde el ámbito educativo, pedagógico, y creo que podríamos ir aprovechando eso, ¿no? Potenciar al estudiante en el hábito y el asombro por el gusto de la lectura, y asimismo brindarles algunas ideas sobre la ciencia, porque la ciencia ficción requiere obviamente de mucha investigación previa, ¿no? Si a ti no te gusta la ciencia y la tecnología, no puedes hacer ciencia ficción. O sea, simplemente así. Porque en la ciencia ficción tienes que implicar, no directamente, y es lo más difícil, ¿no? Sino, no, de manera subrepticia tienes que implicar, ¿no? Teorías científicas, ¿no? Principios matemáticos, ¿no? Inclusive algunas ideas místicas, ¿no? Porque la ciencia siempre está relacionada con eso también, ¿no? Y tienen que estar de manera implícita dentro
del relato, ¿no? Y de qué forma y qué tan bien cautiva esto, pues, ¿no? A las personas, ¿no? Sobre todo si se hace con un lenguaje no abstruso, ¿no? Ciencia ficción blanda, ¿no? Y sobre todo si se hace con una técnica que logre atrapar al lector, ¿no? Como por ejemplo lo hace Pablo también, y voy un poquito aquí de repente a refrendar lo que también decía Carlos, ¿no? Que la técnica está absolutamente presente en los relatos, y para mí el relato que técnicamente está mejor estructurado es justamente, a ver si me dejan ver aquí, es un relato que nos está hablando de acá el relato Experimento, ¿no? Que es el cuento mejor logrado, ¿no? Porque la trama, ¿no? Se va entretejiendo como se desenvuelven, digamos, las ramas de un árbol, ¿no? Y ahí vemos una técnica que es muy interesante y que yo he podido inclusive experimentarlo, ¿no? Con algunos lectores, les he dado el texto y les he dicho, bueno, a ver, he tratado de ver, ¿no? Cuál es su impacto en ellos, y me he dado cuenta de que ellos reaccionan y dicen, sí, hay como algo en el cuento que te hace que quieras seguir leyendo, ¿no? Y entonces ahí, digamos, experimentalmente, yo podría decir que el cuento Experimento tiene una técnica asombrosa, ¿no? Y que creo que eso es bastante felicitable, ¿no? Bien, por El último planeta, Pablo, yo quisiera que tú continúes en esta senda para de repente no sentirnos tan solos en el camino que se recorre de la literatura de la ciencia ficción, ¿no? Que sabemos que no se cultiva mucho, pero que sí tiene muchos lectores y muchas personas que están ávidas, ¿no? Por conocer estos nuevos universos que están subyacentes en los relatos de la ciencia ficción. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro Rodolfo, gracias. Y usted forma parte también del libro, ¿no? Ya que aparece en el prólogo con ese análisis tan esencial que le ha dado un resalte al texto en sí. Bien, gracias a cada uno de ustedes, gracias Pablo. Ahora estamos más animosos aún para que todos nuestros amigos que siguen nuestra plataforma, compañeros también del ámbito literario, pues puedan acceder a la adquisición de tu libro, El último planeta. Ya saben, sobre cuentos de ciencia y ficción. Así damos ya por concluido esta presentación de Nave de Letras. Nos vamos con una frase de René Rebetes que nos habla sobre la literatura de ciencia ficción es la crónica más fiel de nuestros tiempos y a veces también una guía premonitoria del futuro. Y eso lo vemos pues en El último planeta. Gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes que nos miran y aprecian lo que publicamos y lo que presentamos siempre el grupo literario Isla Blanca. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.